¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Recuperamos también las tertulias. Ya sabéis que a mí me gusta mucho pues ver y conocer cómo está la opinión sobre Valencia Basket lejos de la ciudad, y esta vez pues viajamos a Madrid para hablar con Noelia Gómez para bueno, que nos traslade un poco su opinión, cómo ve a Valencia Basket, los puntos más importantes, los puntos que puedan generar más preocupación, un poquito a nivel general cómo ha sido o cómo ve el Valencia Basket, y también por supuesto la temporada a nivel general después de este mercado de fichajes en la Euroliga y en la CBE. Y bueno, antes de ir con Noelia, dos cosas importantes. La primera, como siempre, que os suscribáis al canal, que ya somos casi 2040. Gracias a todos y a todas por las suscripciones, y que si no has participado en el concurso de la camiseta, luego al final del vídeo te explico cuándo es la fecha límite. Así que aprovecha y quédate hasta el final del vídeo. Venga, os dejo ya con la tertulia, con la charla que hemos tenido con Noelia. Hola Noelia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, un placer estar aquí contigo, que llevábamos ya un tiempecillo sin hablar, ¿eh? Sí, llevábamos ya días desconectados, creo que igual sí que habíamos hablado un poquito, pero de baloncesto puro y duro desde prácticamente el día de la final, ¿no? Que comentaste conmigo ahí en Madrid. Es verdad, yo creo que sí, que esa fue la última vez así que hicimos, digamos, un análisis, por Sí, así decirlo, correcto, de baloncestístico. correcto, correcto. Bueno, antes de empezar, verano bien, todo bien. Todo muy bien, muy tranquilo. Deseando estaba ya que llegara el mes de agosto por esto del Eurobásquet y luego se ha pasado así de rápido, Sí, ¿no? sí. No ha terminado como nos hubiera gustado, aunque bueno, con ese oro de Alemania sí que tiene un poquito de sabor español, en cierto Correcto. modo, pero bueno, muy bien. Bueno, oye, pues ni tan mal, hay que aprovechar el verano porque viene un año muy, muy exigente con esta Euroliga extremadamente larga y exigente. No, a mí me gusta siempre hablar con periodistas de fuera de la ciudad de Valencia para ver un poquito cómo veis al club. Yo sé que tú antes en relevo seguías mucho la actualidad de Valencia Basket, te has pasado muchas veces por la cancha de tribuna, y quería que te vinieras un poco al canal para, ahora que la temporada está a punto de empezar, que empieza la semana que viene ya con la Supercopa, para ver un poquito la situación real de Valencia Basket. Hubiera estado muy bien hacer este vídeo la semana pasada porque no habría tanta lesión, pero antes de que llegaran esas lesiones, ¿vale? Vamos a ponernos un poco a nivel general. En el mapa de Valencia Basket, con todo el mundo sano, sin Iroekbu recién llegado, que es, digamos, la plantilla que tiene Valencia Basket. A nivel general, ¿qué te parecen los movimientos que ha hecho tanto de entradas como de salidas Valencia Basket para este año? Bueno, me parecen movimientos en cierto modo interesantes, ¿no? Por ejemplo, la llegada de Cam Taylor, etcétera, pero sí que es cierto que a mí me falta un poquito más de quizá experiencia Euroliga respecto a jugadores. Que luego es verdad que esto tampoco tiene muchas veces nada que ver, entre comillas. Te pongo un ejemplo, cuando TJ Short llega a la Euroliga, Ujú. no tenía experiencia en Euroliga y qué más da, ¿no? O sea, es verdad que también el rendimiento que se le saca luego a los jugadores en este caso, pues al final habla por sí solo, ¿no? Y ahí es indiscutible que Pedro es un maestro a la hora de sacar el rendimiento, ¿no? De los jugadores que han pasado por sus manos, básicamente, o por su Ujú. pizarra, llamémoslo como queramos. Pero bueno, es verdad que no solo me pasa con Valencia, sino que me genera a lo mejor algunas dudas en cuanto a la carga de partidos, el calendario. Este año viene la Euroliga con 20 equipos, ya no son 18, el cambio de Eurocup a Euroliga que tiene Valencia, la Liga Endesa que ya sabemos que cada año va subiendo de nivel, parecemos repetitivos porque los periodistas siempre estamos diciendo lo mismo, pero es ¿Es que es verdad? verdad. Ujú. Y basta con ver, por ejemplo, el equipo que ha hecho el Madrid, cómo se están intentando reforzar muchos equipos, ¿no? Con eso de subir el nivel y para intentar que no haya un escalón, ¿no? Ese escalón que antes sí que había más entre los de arriba y los de media tabla quizá hacia abajo, que ahora no lo haya tanto, ¿no? Entonces, yo creo que has dicho una cosa con el tema de, bueno, a lo mejor este vídeo hubiera estado mejor la semana pasada sin tantos lesionados, pero es que al final las lesiones son parte de la temporada y a Valencia le viene bien que sean ahora y que no le pase como al Barça la temporada pasada, por ejemplo, y que le pillen a mitad de temporada, porque al final eso también te ayuda a hacerte un dibujo que tú a lo mejor no tenías contemplado y que de repente has dicho, ostras, esto me puede pasar, ¿no? Y a Valencia justo le ha pasado. Yo creo que lo bueno precisamente es que le haya pasado ahora y decir, bueno, a ver cómo se antepone Valencia ahora a una semana de empezar la temporada con Supercopa y ya la semana siguiente Liga, de este tipo de imprevistos que mejor ahora que durante la temporada, que Ujú. por suerte o por desgracia también lo sabrá, ¿no?
Sí, sí, es otra forma de verlo, la verdad es que es otra forma de verlo. El problema es que como se habían juntado tres en una misma posición, sobre todo con Jean Montero, la selección, en fin, un poquito todo el ingrediente para empezar de aquella manera, ¿no? Pero por volver un poco al tema de los fichajes, hablabas ahora de la experiencia en la Euroliga, que te falta un poquito. Te pregunto por la figura de Darius Thompson, ¿vale? Que es un poco la estrella que ha incorporado a Valencia Basket, y si crees que en esa carencia de experiencia, aunque por no darle tanta importancia como decías, ¿no? Pero si crees que ha podido Valencia Basket, que es una teoría que se tiene mucho fuera de la ciudad, sobrepagar, por ejemplo, por algún jugador como el caso de Yankuba Sima. No es un poquito, por poner un ejemplo, ¿vale? Esto no es ninguna crítica a Yankuba Sima ni a nadie, sino simplemente una opinión que hay por ahí. Por Darius Thompson y por esa situación, ¿en qué punto estás? ¿Cómo lo ves eso? Es verdad que al final el fichaje de Darius Thompson es como también un fichaje doble entre comillas, porque es te aporto por dentro dentro de vestuario, ¿no? Esa experiencia de Euroliga que a lo mejor otros jugadores que he ido incorporando todavía no tienen, porque vienen pues de jugar BCL, etcétera, y al final es un base que lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, no se vio en Baskonia, o sea, cuando un base suena para equipos tan grandes, etcétera, como ha estado jugando también, obviamente es un buen fichaje. A mí me gusta el fichaje. Luego, lo que dices, por ejemplo, de estar sobrepagado otros jugadores como Yankuba Sibano, al final es verdad que Valencia este año se ha gastado el dinero. Y precisamente porque Valencia se ha gastado el dinero, también ha hecho que a lo mejor otros equipos no puedan fichar lo que quieren. Por ejemplo, lo del Madrid y Jordan Lloyd se enfría porque Mm, Valencia dijo, estoy aquí. qué Y tiene que correcto, sí, pasar por sí. mí porque tengo el derecho de tanteo. Yo Mm, me he gastado una pasta en plantilla, no voy a dejar que tú te lleves a alguien de quien yo tengo el derecho de tanteo por menos dinero del que yo considere. Y entonces, ahora mismo ese fichaje se ha enfriado por completo por este tipo de cosas. Al final, el baloncesto es un negocio. ¿Sobrepagar o no sobrepagar? Depende también del presupuesto. ¿Que el jugador valga menos o se considere que valga menos? Es que eso creo que a día de hoy no lo podemos decir. Por lo que te he dicho justo al mm. principio, ¿cómo va a rendir ese jugador con Pedro Martínez? Y ahí, cuando ya a lo mejor veamos un poquito cómo empieza la temporada, se podrá decir si realmente se sobrepagó o si no se sobrepagó. Porque a veces, por ejemplo, se han sobrepagado, o sea, se han pagado precios justos, entre comillas, por jugadores, por estrellas, etcétera, y luego no han rendido. Ujú. Sí, al final. Entonces yo creo que Dale, dale, sí, sí. no digo que eso, que al final yo creo que es algo que en ese momento ese jugador, ese era el precio, es un Ujú. jugador que es nacional, que ese pasaporte ya se sabe el dinero que vale, Sí, sí. es un jugador que viene de haberlo hecho bien con Unicaja. Es verdad que, por ejemplo, estoy hablando en el caso de Yankuba, ¿no? Sí. Que en el Eurobasket no ha tenido apenas participación, pero bueno, eso no quiere decir, o sea, al final ha seguido entrenando, ha seguido en dinámica de equipo, ha seguido tal, y ha hecho como su pretemporada particular estando con la selección, ¿no? Y eso también es un plus a la hora de llegar también más en forma que a lo mejor otros jugadores, aunque no haya jugado, pero porque la dinámica de entrenamientos, de preparación diaria, etcétera, no ha cambiado, ¿no? Mm. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es también algo positivo. Ahora bien, ¿cómo va a salir? Pues no sé, nosotros hemos visto en temporadas anteriores y la última temporada hacer a Yankuba Sima cosas muy interesantes, por ejemplo, con Unicaja. Hay que ver también cómo se adapta al juego que tiene Pedro Martínez, que yo creo que por perfil le puede ir bien, pero claro, no es lo mismo jugar en BCL por el tipo de baloncesto que se juega que en Euroliga, que No, mucha no. gente, esto pasaba también, decía, es que tampoco es lo mismo cuando un equipo, por ejemplo, asciende de primera FEB a ACB porque el baloncesto que se juega es mucho más abierto en ACB, en el LEB se juega mucho más cerrado, ¿no? Y eso es, al final requiere una adaptación, ¿no? Entonces, por eso digo que al final yo creo que hay que dejar un poquito hacer y un poquito de rodaje. Si a lo Mm. mejor tenemos esta conversación a finales de octubre o en noviembre, ya sí que podemos decir seguramente otras cosas y llevaremos, o sea, diríamos, pues teníamos razón en lo que pensábamos en septiembre o no, ¿no? Pero bueno, un poquito, por eso también te digo que me genera ciertas dudas porque creo que es como, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, al final, lo que hablaba con Jordi en el anterior vídeo, que lo primero, que el jugador nunca tiene la culpa del precio que paga un club por él, porque esto al final es negocio, y que luego no podemos pensar, me sabe mal porque estoy poniendo el foco en Yankuba Sima, pero que Yankuba Sima no viene a hacer 20-10, ¿vale? Eso es algo que la gente tiene que saber, ¿no? Simplemente era un poquito el ejemplo. Tú que has visto mucha Euroliga en los últimos años y que has podido vivirla sobre todo desde el Wizzing, desde el Movistar Arena, de todos los equipos que has visto, que es verdad que ha sido un mercado también muy, muy cambiante, ¿crees que la plantilla de Valencia es suficiente para competir
Solo en Euroliga, ¿eh? Vamos a centrarnos en la Euroliga. ¿Crees que es una plantilla competitiva teniendo en cuenta lo que pueden ser plantillas de equipos donde podamos situar a Valencia Basket, mitad tabla, pelear por el play-in? A mí me falta un poquito, por eso me genera ciertas dudas. ¿Qué es ese ¿Qué pasa? poquito para ti qué es? A mí me falta un poquito de tiro, por ejemplo, pero ¿Vale? es cierto que bueno, que luego al final no todos los equipos tienen un tirador que diga, ¡buah! Increíble, porque por ejemplo, Darius Thompson no es un tirador, o sea, Ujú. es un jugador que es un base que crea juego, que sí que puede caer al 2 perfectamente y puede tirar y tira y tal, pero no es el tirador a lo mejor más puro que con perfil de Euroliga, por así decirlo, que yo veo que le faltaría en ese caso a Valencia. Luego por dentro, pues bueno, quizá un poco más de músculo, ¿no? En el juego interior, pero es que también tengo que verlo, ¿no? Y esto lo digo más que nada por el hecho de el cansancio que va a tener Valencia, porque estamos hablando en clave Euroliga, pero es que no hay que perder de vista que Valencia también tiene que jugar la Liga Endesa. Y al Sí, final sí. ese desgaste va a estar ahí, tanto en una competición como en la otra. Entonces a mí me da la impresión de que yendo, por ejemplo, los equipos como están yendo ahora a plantillas tan largas, con tanto músculo, con tanto físico, quizás es verdad que me falta un poco de desahogo, entre comillas, en el caso de Valencia. Ojalá me equivoque y me Ujú. encantaría equivocarme. Vamos, grabado está, ¿no? Sí, sí. Ojalá me equivoque y me encantaría equivocarme, pero a día de hoy me da esa impresión. Veremos dentro de un par de meses. Ujú. Sí, No yo creo sé que es cómo lo un, ves tú. es un poco la teoría que tenemos o la sensación que tenemos aquí en Valencia de que igual, pues por ejemplo, si hubiera un cambio de cromos, que es muy fácil decirlo, de Ethan Hub por un jugador útil, que ya es, quizás sería otra cosa, ¿no? Luego en el tirador es verdad que en el juego de Pedro puedes tener más o menos dudas porque es que te vale cualquiera que tire, o sea, menos Nil, Saco y Yankuba Sí, pero, Basima, el pero resto, no son claro, pero no son pero no son tiradores puros tiradores. claro, o sea, lo hemos visto, por ejemplo, con Josep Puerto. Sí, Tiene buena mano desde el exterior, pero claro, cuando de repente no entran esos tiros, no tienes a alguien que diga, vale, entre comillas, voy a seguir jugándomela porque este es mi juego. No, por ejemplo, Josep pues coge y penetra. ¿Por qué? Porque puede hacerlo porque es su perfil, ¿no? Pero te va a seguir faltando. Y creo que Valencia es un equipo por el juego que estaba haciendo que vive mucho también del juego exterior, del tiro exterior. Si para mí me falta un jugador muy, por así decirlo, puro, un triplista puro, que tampoco es que también hay que decirlo, no es un perfil fácil de encontrar porque se ha visto en equipos como el Madrid, que desde parece todo el mundo decía, es que desde JC Carroll no hemos tenido un tirador así, ¿no? Y es un equipo, y digo el Madrid porque es un equipo que sabemos que es uno de los mayores presupuestos de sí, sí. Euroliga, ¿no? Y por eso pongo el ejemplo, es decir, que un equipo con tanta pasta, por así decirlo, no lo haya podido encontrar, pues también por algo será, ¿no? Pero por el tipo de juego de Valencia, que juega tanto por fuera, perdón, etcétera, sí que me falta como un poco ese perfil, que es verdad que tiene jugadores que pueden completar perfectamente eso porque tienen buen tiro exterior, pues sí, pero me faltaría a lo mejor ese perfil de consistencia para decir, oye, pues es un equipo en Euroliga que dices, ojo, a Valencia Vázquez que acaba de llegar, pero que aquí está porque tienen esto, esto y esto, ¿no? Sí que me falta ese puntito, ¿no? Que es de lo que hablábamos antes. Ujú. Sí, es curioso porque creo que eres la primera persona que hace el foco en la figura del tirador en Valencia, ¿no? Como tirador puro, ¿no? Por poner un nombre, Carroll, Matt Thomas, tiradores puros y duros, ¿no? Nosotros muchos nos vamos al tema del 4-3-4, ¿no? Pero Sí. al final es que esto va por gustos y por ideas, ¿no? Dicho lo cual, no, yo te quiero preguntar, Valencia Basket afronta su primera de las 3 temporadas aseguradas en la Euroliga, Rocha Arena, 38 jornadas mínimo de Euroliga, Supercopa y la ACB, lo que decíamos antes sin poder entrenar. Y va a ser la primera temporada con Pedro Martínez en esta situación, sabiendo cómo es Pedro Martínez meticuloso en su trabajo de poder entrenar, de aprovechar. ¿Hasta qué punto le das importancia a todo este conglomerado de ingredientes? Es decir, no puedes entrenar al 100%, la inexperiencia de Pedro en la Euroliga, todo el proyecto que hay. ¿Cómo lo juntas todo eso? ¿Crees que puede ser una parte preocupante que este equipo pueda tener menos días de entrenamiento teniendo en cuenta cómo es Pedro Martínez de meticuloso en su trabajo? No, o sea, no me preocupa, no es algo que yo diga, uff, Valencia en este sentido. Al final, lo primero es que a la mayoría de jugadores no les gusta entrenar, eso es Eso una también es realidad, a verdad. ellos les gusta jugar. Y al fin, precisamente el ser tan meticuloso como es Pedro, lo que hace es que esos entrenamientos que tengan los vayan a aprovechar mucho más. O
sea, yo creo que ahí, precisamente al ser un entrenador como Pedro, aunque no tenga, como has dicho, bueno, no venga a tener experiencia en Euroliga, eso le quita un poquito de carencia que a lo mejor creo que otros equipos sí que tendrían, fíjate. Entonces no creo que Valencia deba preocuparse en eso. Y también es un equipo que viene, digamos, como una línea continuista por la plantilla, un Sí, bloque del sí. año pasado, con muchos cambios, sí, bueno, pero al final se conocen bastante bien. Hay jugadores que llegan nuevos que a lo mejor no se conocen de haber jugado en Valencia, como es en el caso de Yancúa, pero sí que se conoce con otros jugadores de Valencia, pues como Puerto, como Pradilla, como Xavi, porque han Ujú. estado juntos en la selección y eso también es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que hay que tener un poco de paciencia, porque es verdad que ahora parte con ese hándicap negativo de vienen acostumbrados a un ritmo de trabajo que no van a poder tener porque entre viajes, Euroliga y partido el domingo, el sábado, cuando le toque, ¿no? En Liga Endesa, no lo vas a poder tener. Pero precisamente el ser tan meticuloso, Pedro, creo que beneficia en esto muchísimo a el ajuste, por así decirlo, y a aprovechar los pocos entrenamientos completos como tal que puedan tener. Ujú. Bueno, joder, es un vídeo de subir el ánimo a la gente, sinceramente, porque eso es algo que no es que nos genere mucha tensión, pero sí que es verdad que es un poco preocupante. En muchas tertulias, ¿no? que tenemos aquí sobre Valencia. Noé, te lanzo la última ya un poco a nivel general. Un poco por cómo has visto el verano en el mercado, ACB, Euroliga, no sé si tienes muchísimas ganas de ver algo en concreto, si, no sé, alguna pieza, algún jugador que haya llegado y digas, joder, tengo muchísimas ganas de ver esto. No sé, también cómo afrontas tú tu temporada en este sentido. Uf, ¿cuánto tiempo tienes? Porque tengo una lista. Pues ahí tienes que hacer selección de información, ¿eh? Ahí la que tú quieras. No, es verdad que, por ejemplo, en Euroliga me genera mucha curiosidad, ¿no? Ver qué hace, por ejemplo, Panathinaikos esta temporada, ¿no? Cómo un poco se repone también Juancho al Eurobásquet, hablando un poco en clave Mm. española. Me genera muchísima curiosidad cómo va a funcionar el Apoel con Misic, ¿no? Porque es como, bueno, el gran fichaje, pero Sí, sí. lo llevo diciendo todo el verano. Yo tengo que verlo todavía ahí. Por ejemplo, también el estreno del Dubai, es que pasa muchas cosas, ¿no? El estreno del Nuevo Madrid de Sello Escariolo, en el caso de Valencia, pues como hemos dicho, cómo se adapta precisamente a la Euroliga con la sobrecarga de calendario que hay, el Barça este año, después de haber sufrido todo lo que ha sufrido el año pasado, ¿no? Y con las dos incorporaciones más grandes, por así decirlo, que así ha hecho, como las de Clyburn y Schengen, y a ver cómo lo hace. Por eso te digo, es que podía seguir y seguir Sí, y sí. seguir y seguir, porque es como que me genera mucho, y creo que, y no solo eso, en la Liga Endesa, por ejemplo, por barrer un poco para casa, el Covirán, que prácticamente tiene un equipo totalmente nuevo, incluido el entrenador nuevo, ¿no? Pues después de quedarse como se ha quedado los despachos, ¿no? En Sí, sí. ACB, a ver cómo funciona, porque parece que la plantilla este año yo la veo mucho mejor, a lo mejor, o más compensada que en temporadas anteriores en ACB, pues bueno, a ver qué pasa. No sé, me parece muy interesante la apuesta del San Pablo Burgos. Entonces, al final yo creo que también es lo bonito, ¿no? Que cada año, como he dicho al principio, va subiendo de nivel en ese sentido todo. Por suerte en España es la Liga Andesa la mejor liga de Europa. Ujú. Tenemos equipos como son Valencia, Barça, Madrid y Baskonia, que además juegan también la Euroliga, que es la mejor liga intereuropea, por así decirlo, que hay, porque es así, ¿no? De Sí, más sí. nivel y con más espectáculo. Y creo que todo eso hace también que sea mejor, ¿no? Que hagan mejor al resto de equipos porque todos quieren no despegarse, ¿no? De esos equipos grandes que parece que hace algunos años solo dominaban ellos la liga y ahora pues ya se ha visto como no, como el año pasado pues fue en la temporada pasada Valencia Basket el que llega a las finales, el anterior lo hace UCAM Murcia, Sí. Unicaja ganando Supercopa, Copa y tal, y dando un poco un golpe sobre la mesa, rompiendo también esa hegemonía, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante todo eso y sobre todo porque veo que no, o sea, que hay muchos cambios, pese a lo que haya equipos más continuistas, por así decirlo, como puede ser Valencia, como puede ser, por ejemplo, la Laguna Tenerife, ¿no? Que para mí son quizás los dos equipos que sí van a seguir más la corriente del año anterior, pero aún así, también cada uno tiene cambios importantes en el caso de Valencia, que va a jugar Euroliga. Eso ya es un Mm. cambio brutal, ¿no? Sí, sí. Entonces, ver un poco cómo empieza todo, cómo se adapta todo, yo creo que es a mí lo que me genera más curiosidad.
Bueno, pues veremos. Tenemos a la vuelta de la esquina la Supercopa, que no es medidor, pero sí es un poco para quitarnos el gusanillo y que empiece la temporada, porque de la Supercopa ya no para hasta junio o así. O sea que en este Exacto. caso, que para Granada vaya bien, que para Valencia vaya bien y luego, pues por supuesto, lo iremos contando. No, ya te voy a liberar. Oye, muchísimas gracias por pasarte por el canal. Te seguimos en tus redes sociales, luego las dejaré por aquí debajo para que la gente pueda seguirte. Hay historias curiosas. Recuerdo mucho la de la mascota y estas historias del padre y el hijo. Y creo que fue la de Denver, ¿no? Creo que era la historia de la mascota de Denver. ¿Puede Eh, ser? ¿O me he tirado al triple? No me acuerdo, ¿te puedes Bueno, no creer sé, que la... mira. Y mira, ¿sabes qué pasa? Esa la subí justo antes de que empezara el Eurobasket. Además, fue la última, digamos, que subí que no era Eurobasket. Y ahora no me acuerdo si era, yo creo que si era Denver, me parece que sí. Además, sé que me acuerdo que era una de las mejores pagadas precisamente de la NBA, etcétera. Pero ahora no me acuerdo de... Bueno, si me he echado un Mira. triple, pues si ha entrado perfecto y si no, no. Pero que igualmente, que la historia está ahí y muchísimas más de baloncesto a nivel femenino, masculino, europeo. Así que ahí podéis seguir a Noé. Noé, de verdad, muchísimas gracias y te vemos por redes sociales. Muy bien, muchas gracias a ti. Un placer como siempre. Adiós, adiós. Chao. Bueno, pues esta es la opinión, la visión que tiene Noelia sobre Valencia Basket. Yo creo que hay algunos puntos donde hincha un poquito la esperanza, la infla de, bueno, pues en puntos clave, como puede ser esto de la falta de la experiencia o el no poder entrenar con tanta normalidad en un año complicado, en ese caso para Valencia. Y bueno, pues yo creo que ahí le da un toque de esperanza, ¿no? También abriendo el melón de ese tirador que quizás en este canal pues no hemos tratado mucho por focalizarnos más en el plano físico. Así que bueno, como siempre os leo en los comentarios. ¿Qué os ha parecido la charla de Noelia? Si estáis de acuerdo con lo que falta un tirador, si creéis que estamos muy pendientes de lo que falta y no tanto de analizar lo que tiene Valencia Basket, que esto es algo también muy nuestro, no en Valencia Basket, sino a nivel general. Así que bueno, pues como siempre os leo en los comentarios. Os recuerdo que os suscribáis al canal, que le deis like al vídeo, que eso siempre ayuda a mogollón. Y luego... recuerdo que para participar en la camiseta, en el sorteo de la camiseta, tenéis que ir al vídeo que tengo con Jordi Bonet y dejar un comentario, el que queráis. Quiero participar, me gusta tu canal, que me lo estáis diciendo muchos. Ha habido mucha gente que ha participado o que ha comentado por primera vez para decir que participa. Agradecido a esa gente y luego a la que añade algo más del quiero participar, a la que también participa, evidentemente, pues también. Podéis ahí decir lo que queráis, pero sí que tenéis que especificar que queréis participar en el concurso. Tenéis hasta el domingo. El domingo se cierra la posibilidad de participar. Ya os diré cómo vamos a hacer el sorteo, pero el domingo, si no has puesto, el domingo a las 12 de la noche, evidentemente, si me lo pones el lunes a las 8 de la mañana, no participas. Si me lo pones el domingo a las 23:58, participas. Me lo dejas en ese vídeo y me dices, quiero participar, quiero la camiseta, lo que sea, ¿vale? Pero que quede claro que participas. Ya os diré cómo hacemos el sorteo, os lo cuento en los próximos vídeos. Como siempre, os leo en los comentarios. Gracias a todos y a todas por elegir este canal para conocer lo que rodea al mundo de Valencia Basket y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y sed felices. Adiós, adiós.